A ver, lo que tenemos nosotros como responsabilidad legislativa, ya como poder legislativo, es la seguridad. O sea, creo yo que el país no puede demorarse más, ¿no? Yo creo que el presidente Lasso es un mal presidente, sí. Creo que no estuvo a la altura del momento y de la historia, sí. Creo que ha cometido errores insalvables en el país, sí. Habrá que llevarlo a juicio político. Pasamos de 7 asesinatos violentos o crímenes violentos hace 5 o 6 años y hoy día tenemos 44. Entonces, mejorar el clima de inversión, mejorar el clima para que las personas tiendan a mejorar, a invertir más, a generar más, a producir más. Y eso se hace desde la óptica legislativa. ¿Para qué vamos a gastar? Vamos a gastar 80, 90 millones de dólares en una consulta popular. Y otra vez ir a votar y plasticar, ¿no? Pues ya paren la mano. Nosotros no vamos a apoyar una reforma tributaria que le meta la mano a la ciudadanía. Sí. Esa es la pregunta más compleja que me han hecho sobre esto. O sea, uno tiene que estar muy claro dónde tiene que caminar y por dónde tiene que ir en materia de investigación. Una investigación molesta a los investigados. Unos culpables, otros inocentes, pero molesta. Y si molestas a un poderoso, te va a lanzar su poder encima. Y ese fue también parte del propio legado de Fernando. Que nosotros no podemos tener miedo. El objetivo hay que definirlo y está claro. Llegar hasta las últimas consecuencias en cualquier condición que necesitemos. ¿Ecuador tiene una salida o la narcopolítica va a terminar siendo la que domine este país? A ver, yo creo que el problema del narcotráfico en general. Sí, es abrazable. Absolutamente. Oh, Dios mío. Absolutamente. Pero te digo... ¿Te abrazarías a María Paula Roma? No, pero te digo... Complicado, no tengo la confianza. Primero no puedo complacerlo. Pero... Capítulo número 14 de Entre Ambos Tres. Llegamos gracias, como siempre, a Gema Comunicación Activa. Y el día de hoy vamos a hablar de política, pero política legislativa. Como siempre, estamos junto a Juan Esteban Pérez, quien les habla, Javier Guerrero Casares. Juanito, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes, noches y días, dependiendo de dónde nos vean. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado también de lujo, ¿no? Un legislador oficialmente. Pues ya tiene la credencial. Ya le entregaron la credencial. Ya pase, por favor, siga y a legislar. Pues preséntelo, mi querido. Le falta solo el botoncito nomás. Está con nosotros el asambleísta Jorge Peñafiel, legislador representante de la provincia de Pichincha por Construye, con quien vamos a hacer un análisis bastante interesante de lo que está pasando en este momento. ¿Cómo le va? Bienvenido. Mi estimado Javier, Juan, es un placer estar aquí. Un saludo a todos quienes nos miran, a quienes nos escuchan y no nos miran, pero están atentos, siempre. Arrancamos Entre Ambos Tres con la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar el viernes? Bueno, el viernes vamos a ver lo que efectivamente el Ecuador decidió para las elecciones. Creo yo que es importante, un día muy, muy especial. Vamos a ver los acuerdos efectivos, aquellos que se han venido discutiendo durante estas semanas. Creo que vamos a ver ciertas verdades también políticas de cada uno, ¿no? Tenemos varias posiciones. Creo yo que todo eso se va a ver reflejado evidentemente ya en un voto de cada uno de los legisladores. Y vamos a ver cómo se conforma, pues, ¿no? La Asamblea, que ese es el fundamento principal del primer poder del Estado. La presidencia va a ser a quien se cree, pues Henry Kronfle. ¿Cómo va a estar distribuida? Por decirlo menos, la torta legislativa, al menos en autoridades, ¿no? Porque luego vendrán ya las comisiones. Bueno, nada se puede decir, ¿no? Sino hasta el último minuto. La política es como el fútbol. Nada está dicho hasta que el árbitro pita el minuto 90 y pico. Y yo creo que estamos como en el 86, el minuto 86, donde casi que ya se ha resuelto, pero todavía falta. Yo creo que hay que esperar. Yo no me tomaría, digamos, la visión ahorita ya resuelta, ¿no? Todavía faltaría unos pocos minutitos del partido. Es un 2-1, 2-0. Es remontable, se puede llegar al 3-2. ¿Están como Francia y Argentina o qué? Chútica, ni penales. Digas, no. Yo creo que va a ser como la final del Mundial de Brasil-Francia, en donde perdió 3-0, creo que fue en el 98. No, estamos esperando. Yo creo que hay que todavía esperar. Yo creo que estamos en un 1-0 definido claramente. Estamos con ya un acuerdo desde el lado del socialcristianismo, el correísmo y también del gobierno, de ADN. Pero todavía hay espacios, creo, de acuerdos, ¿no? Nosotros siempre hemos hecho un llamado al gobierno nacional de acercarse, de mirar el otro lado de la moneda, ¿no?
No necesita necesariamente un trabajo tan cercano y tan profundo con la Revolución Ciudadana. Creemos que desde el otro lado, desde las organizaciones que nosotros consideramos democráticas, donde hay proyectos no autoritarios, hay opciones, hay oportunidades y podemos construir algo, ¿no? Eso es un llamado que lo hemos venido haciendo. No nos han parado la bola para nada, pero creo que todavía se puede, ¿no? Esperemos, veamos ese minuto final. Aún hay tiempo. Antes de meternos a los temas oscuros y sucios de la política, que hay muchísimos, vamos con los temas más tranquilos. ¿Quién es Jorge Peñafiel? Bueno, Jorge Peñafiel es un abogado, es un joven profesional. Bueno, no sé si tan joven ya, pero todavía. Millennial todavía alcanza. Millennial raspando, bien. Ahí, con las justas. Sí, cogido de las uñas. Pero es un abogado, un profesional joven que ha siempre trabajado en el sector privado. Yo nunca he pertenecido al sector público, he sido Hasta parte... ahora. Hasta ahora es mi primera vez, mi primera declaración de bienes, ¿puedes creer? Que tengo que presentar a la Contraloría. Y lo hago con mucho cariño, mucha entrega, ¿no? Es una responsabilidad gigante. Pero he sido siempre un profesional vinculado al sector privado. He sido asesor jurídico, he sido patrocinador, he sido, digamos, vinculado al litigio sobre todo, ¿no? De mi profesión. He tenido emprendimientos, he sido parte de la vida comercial del país también. He realizado trabajos siempre en relación a eso, emprendimientos, he tenido restaurantes, he tenido negocios, tengo mi propia oficina, mi propio despacho. La he construido, es decir, la he peleado todo el tiempo y creo que ahora, en vista de que uno siempre toma malas decisiones, ahora me toca... ¿Y por qué meterse en...? Claro, luego de estar en el sector privado, que de vivir tranquilo. De cierta manera uno ¿Por qué vive más amargarnos la tranquilo. vida? ¿Por qué meterse en ese merequetengue político que aparte dura 1 año y medio, ¿no? 1 año 8 meses, por ahí está como planificada la cosa para este periodo? ¿Por qué meterse? Bueno, hay que dejarlo todo, ¿no? Uno como padre, como ciudadano, como crítico, como siempre he sido crítico, creo que ahora nos toca la oportunidad, ¿no? Tenemos que demostrar lo que siempre criticamos desde el otro lado, ¿no? Dejar lo que creemos, lo que podemos y lo que somos en este país para que darle esperanza, darle oportunidad, darle crecimiento, darle algo de lo que uno tiene, es y puede dar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido fue la intención, el interés de desarrollar este proyecto, ¿no? Y aportar con todo, porque también eso es una responsabilidad, ¿no? O sea, no podemos decir, vámonos a la asamblea a trabajar y no le dejas todo. No, hay que dejarlo todo en la cancha. Y lo vamos a hacer, ¿no? Con mucho cariño, mucha alegría sobre todo. ¿Vio la asamblea del 4%? ¿Vio la asamblea de Virgilio Saquicela, a quien, por cierto, lo odiamos dentro de este programa? Sí, motivos justificados. Obviamente. Como Correa decía, que él quiere más que el odio es el que maneja la política y no el amor, ¿no? Obviamente. Imagínate. Qué locura. Eso le da más sazón, según claro, alguno. El odio le da fuerza. ¿Por qué? Y el eslogan era con infinito amor. Así mismo. Mira mismo, tú, sí. debieron haberlo cambiado por con infinito odio, pues, ¿no? Sí, eso es lo que cree su líder máximo. Ahora, ¿cómo limpiar ese 4%? ¿Cómo subirle los números? Ha estado entre el 4 y el 7, 4 y 8. ¿Cómo subirle los números de la asamblea? O sea, subirle los números individualmente es muy complejo. Muy difícil. Yo creo que desde la óptica individual, es decir, si hacemos una gran labor, cada uno de los asambleístas desde una óptica individual, no logramos nada. Aquí es el mensaje que la ciudadanía recibe de las mayorías que se conforman en la asamblea. O sea, no hay forma de subirle no solamente digamos, los números de ¿cómo se llama? Popularidad. De popularidad, sino desde la óptica de la imagen de la asamblea, de qué es lo que deja la asamblea para el país, para el futuro, para la posteridad. Y eso se hace desde las mayorías. No hay otra forma. Este es quizá el periodo más complicado de la asamblea porque, bueno, es fácil planificar de aquí a 4 años, tener proyectos de aquí a 4 años, pero de aquí a 1 año y medio, 1 año y 8 meses, es bravo. Sí, yo también creo lo mismo. Creo que este es un reto gigante, no solamente desde la óptica legislativa, sino en general del poder público, ¿no? Porque el poder público en el Ecuador, el Estado ecuatoriano se mueve desde la óptica ejecutiva, desde la relación ejecutivo-legislativo. O sea, más allá de eso, tú no tienes movimientos reales, digamos, de la maquinaria estatal consolidada, fuerte. Tanto es así que
Si no tienes una relación correcta, una relación positiva, una relación constructiva desde el legislativo ejecutivo, no se mueve el país. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y no solamente, claro, dejarle el mensaje claro a la ciudadanía. ¿Qué es lo que uno quiere? ¿Qué es lo que uno va a hacer? ¿Y qué es lo que uno termina haciendo y cumpliendo? Porque también parte la mala sensación, digamos, de la ciudadanía, también parte desde que no hay un buen mensaje de parte del Estado. Y eso hay que dárselo. Demostrar que el Estado existe y que el Estado le está dando los resultados y las soluciones que el ciudadano está buscando en su día a día, ¿no? ¿Y ahora qué le dijo la familia? ¿Qué le dijeron los guaguas? ¿Por qué? Bueno, nos vemos de aquí en 1 año y medio. Bueno, de hecho, creo que ya lo sabíamos. O sea, yo tenía que demostrar, digamos, de una manera ya clara cuál era mi vinculación con la política, porque uno siempre es político, digamos, aprendiz, ¿no? Todo el día, todo el tiempo habla de política, critica, está dentro en las conversaciones familiares, en las conversaciones de la gente que está contigo, tus amigos, etcétera. Pero ya te ven, ¿no? Y dicen, no, tú eres político, tú tienes que estar ahí. No, tú tienes que estar ahí. No. Entonces, cuando ya les avisas, es como que yo sabía. Tú tenías que salir. Estabas demorándote, estabas muy bien, dale. Y hay otros que obviamente no te dicen nada, ¿no? Pero en términos generales, creo que mi familia lo ha recibido positivamente. O sea, creo que han dicho, no, está muy bien. Mis hijas, papi, tú estabas hecho para esto desde siempre. Y ya listo para el primer día de clases, listo, teniendo esferos nuevos, cuaderno nuevo. La cartuchera. La Constitución en mano, ¿no? La Constitución nueva, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El manual de práctica legislativa es más complicado. Sí, no, uno se viene preparando, ¿no? Si bien uno estuvo vinculado siempre digamos yo, a la ley, a los temas jurídicos, a las circunstancias en donde se desarrollan estos temas, ¿no? La misma gente es la misma que está criticando, la misma que está aportando, la misma que está viviendo. En la misma es la que compartimos con el mundo del litigio, sobre todo en Quito. Pero, claro, ahora te preparas desde una óptica más hacia lo político, ¿no? Hacia las relaciones políticas. Te toca aprender, por ejemplo, cosas que yo no lo hacía. Llamar a gente desconocida. ¿Cómo es eso? O sea, antes yo siempre llamaba a alguien cuando ya tenía una relación, al menos lo había visto una vez, le dije, oye, ya tal, ¿no? Hay un contacto previo. Un contacto, ¿no? Ahora no, pues ahora te toca levantar el teléfono y decirte, yo soy tal persona, buenas tardes. Quiero proponerle, decirle, hacerle esto. Y es como que, wow, o sea, tengo que hacer una relación humana desde un telefonazo. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, a mí me cogió medio digamos, fuera de base el tema. O sea, me tocó desarrollar esa capacidad de coger el teléfono, hablar, decir, soy tal persona, quiero hacer esto, ¿qué te parece esto de acá? Oh, ¿te acuerdas de mí? Yo soy tal persona. Y cuando te dicen, no me acuerdo, o sea... Ah, claro, sí, por supuesto, ¿cómo no te voy a reconocer? Claro, ese es un poco un reto, ¿no? Uno se construye, ya después es pan comido. Y obviamente ya se vendrá lo que corresponde a la Asamblea Nacional. Uno da discursos ante gente normal, digamos, en escenarios casi que domésticos. Otra cosa es la Asamblea Nacional, ¿no? Y les cuento, a mí yo fui hace pocos, ayer o antes de ayer fui a la Asamblea Nacional a revisar un tema de documentos para presentar todo en orden y no tener que estar corriendo luego. Y entré al hemiciclo, o sea, al pleno. Me pesó la patria. ¿Qué se siente entrar ahí ya como asambleísta, no? Wow, cuando sí, cantan el himno. Que esté el cóndor ahí viéndole. Por un lado eso. Ese mural tan profundo, ¿no? El mural y la bandera. O sea, aún uno siente el peso de la patria, el peso de la responsabilidad. Y sientes que estás, por primera vez, sientes que estás haciendo historia. Que estás construyendo ya el futuro. Verdaderamente van a escribir lo que hagas. O sea, en la historia del Ecuador ahí es cuando dices, wow. O sea, esto va en serio, y no solo en serio, sino que es tuyo. Eres tú, es tu nombre, tu responsabilidad y tu representación. O sea, no quedar mal con tus votantes. O sea, no ser una decepción de ellos. O sea, es una responsabilidad gigante. Ahí fue cuando la sentí. Sentí el peso de la patria, del cóndor, como dice Javier. Oye, increíble, realmente. Ahora, ¿con qué agenda y a nivel, esto te lo pregunto como a nivel personal, cuáles son como las aspiraciones o proyectos legislativos que dentro de un periodo corto se vienen tanto como Jorge Peñafiel, asambleísta, como también parte de un movimiento que llega a la asamblea con
un buen número de legisladores, ¿no? Como para conformar una bancada sólida que estará por verse si son oposición, si se juntan o no con el gobierno. Pero, ¿cuál es la agenda con la que viene Jorge y también con la que viene el movimiento? A ver, voy desde lo macro a lo micro, ¿no? Correcto. Yo creo que, a ver, lo que tenemos nosotros como responsabilidad legislativa, ya como poder legislativo, es la seguridad. O sea, creo yo que el país no puede demorarse más, ¿no? Y eso es algo supremamente serio y profundo, porque requiere necesariamente de la actuación del Ejecutivo. Porque quien ejecuta es el Ejecutivo. Nosotros le damos el marco, le damos la capacidad, las facultades legales para poder actuar, para poder procesar su ejecución. Pero quien decide atender la seguridad es el Ejecutivo. Pero nuestra responsabilidad es esa, ¿no? Hay muchas cosas. Nosotros identificamos los enemigos claros. ¿Quiénes son? No solo nosotros, lo hizo Fernando. Lo hizo toda la propuesta política que presentamos en campaña. Y ahí está claramente, ¿no? ¿Quiénes son efectivamente los que tenemos? Y son las bandas criminales. Nosotros tenemos que desestructurarlas. No como movimiento, no como Jorge Peñafiel. Tenemos que desestructurarlas como Estado ecuatoriano. Son estructuras que tienen poderes impresionantes. Fondos y recursos económicos, pero inagotables. Son conexiones mundiales que uno se quedaría estupefacto solo al conocerlas. Entonces, ese es un gran reto. No se va a acabar toda la inseguridad en 1 año y medio. Eso es imposible, es mentir. Pero sí podemos dejar establecido al menos eso, lo importante. Eso es lo macro. Creo que lo más importante que tiene el país. Obviamente el empleo. Necesitamos mejorar las condiciones de empleo y eso pasa por mejorar el clima de inversión en el Ecuador, porque quien da empleo en el Ecuador fundamentalmente es el sector privado. No nos dejemos de engañar. El sector público, el burócrata es necesario para el ejercicio del poder, es necesario para que el Estado funcione, pero quien mueve el aparato productivo del Ecuador verdadero, quien trae dólares al país, son los exportadores, los que ofrecen y dan valor agregado a los productos, son los obreros, los trabajadores que forman parte de las grandes cadenas del Ecuador que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, mejorar el clima de inversión, mejorar el clima para que las personas tiendan a invertir más, a generar más, a producir más. Y eso se hace desde la óptica legislativa. Y ese es un poco el trabajo macro. Luego viene lo micro, ya, obviamente, lo que podemos nosotros ofrecer. La ley de extinción de dominio, lo hemos dicho. Hay que hacer una reforma profunda, sustancial, que le vuelva una ley más activa, más dinámica, que la autoridad pública pueda efectivamente emitir medidas cautelares en contra de las fortunas mal habidas y esos patrimonios que están allí circundando la economía y que no terminan de invertirse, de moverse o de beneficiar. Son mal habidas. Que retirarles el dominio y dárselo al Estado ecuatoriano, por darles un ejemplo. Y mucho más micro, te podría hablar de algo ya un poco más personal, que es una de las propuestas que yo he dicho, que es una reforma al sistema de justicia, al Código Orgánico General de Procesos. Hay que evitar el represamiento de procesos. La justicia en el Ecuador demora años, incluso décadas. Necesitamos cambiar esa realidad. Claro, aportar para cambiarla, porque Jorge Peñafiel puede hacer su parte y lo va a hacer. Pero eso pasa también por la depuración de jueces, que es un tema político. Pasa por la depuración de las fiscalías, por ejemplo, que también es un tema político, que también se concatena con el tema de la seguridad, porque las bandas y las estructuras criminales tienen tentáculos hacia la justicia. Ahí, por ejemplo, se podría hacer algo como lo que pasa en El Salvador, que son los jueces y me parece fiscales sin rostro. ¿Es factible este tipo de medidas acá o realmente es muy complejo o hay que dar un paso más para poder llegar a eso? A ver, el tema de los jueces sin rostro pasa por un análisis constitucional, ¿no? O sea, tenemos que identificar eso, ¿no? Aquí la competencia y jurisdicción de los jueces lo establece la ley, pero la determinación y la existencia de estos jueces tiene que ser una reforma constitucional. ¿Qué podría ser una enmienda? Yo no creo que necesite una reforma, eso necesita un apoyo en la Asamblea. Puede ser de acuerdo al 441 de la Constitución desde la Asamblea Nacional. Numeral 2, ¿no? Por cierto. Pero sí, ese es uno de los elementos. Habrá que discutirlo. Nosotros lo hemos dicho. El presidente Noboa hablaba de consulta popular. Vamos a la consulta popular. Pero decimos, hay muchas reformas que se pueden hacer en la Asamblea. ¿Para qué vamos a gastar? Vamos a gastar 80, 90 millones de dólares en una consulta popular. Y otra vez ir a votar y plasticar, ¿no? Pues ya paren la mano. Mira el tema de cosas que sí se pueden hacer. El tema de la extradición. Se puede hacer bien enmienda constitucional en la Asamblea Nacional. Le hemos dicho al
discutamos sobre eso. No nos han llamado. Entonces, nuestra propuesta sigue en firme, está sobre la mesa. Podemos conversar, no hay problema. Hay muchas otras, esa misma reforma de tal vez de los jueces sin rostro. Habrá que ver un poco el análisis ya de la pertinencia, ¿no? Yo tiendo a ser un poco más, digamos, tradicional. Me parece que ese tipo de medidas lo que hace es fomentar cierta manera la corrupción, porque nuestra cultura política y nuestra cultura jurídica es el anonimato me permite a mí meter también el negocio por debajo. Claro, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que analizar un poco más. Yo te diría, no creo que sea la prioridad uno. Habría que analizarla, debatirla con expertos y con datos, pero creo que puede ser una de las opciones. Yo creo que hay otras opciones mucho más directas, ¿no? El represamiento de las causas. Cambiar el sistema de citaciones en el país. El sistema de registro civil que te permita citarte de manera digital y electrónica directamente para evitar las argucias jurídicas de ciertos abogados. Te escondes de las citaciones y dilatas de los procesos 3, 4, 5 años. Ese tipo de cosas, por ejemplo, en otros países, en países en donde ya las cuestiones están más registradas, más definidas, más claras, no te demoras en una citación de este tipo más allá de 1 o 2 meses. Entonces, hay ese tipo de cositas que sí se pueden hacer, ya medio inmediatas. Asimismo, una depuración de los jueces. Clarísimo, eso no se necesitan 10 años. No, pues necesitas un periodo bien puesto y lo puedes hacer. Entonces, nosotros lo hemos propuesto, creemos que estamos en esa dinámica, hay que seguir trabajando, ¿no? Ahora hablamos de 500 proyectos de ley puestos. Si Jorge Peñafiel mete uno, será 501. Y claro, se vienen toditos a la cola, ¿no? Para hablar de reformas judiciales tenemos 300 reformas del COIP que han sido metidas ya desde periodos pasados, desde que se conformó la Asamblea Nacional. Porque hay algunos que ya están de larga data. ¿Cómo lograr mermar y cómo lograr clasificar de estos 500 y decir, o sea, unos pueden esperar y otros sí ya son temas urgentes para conformar esta agenda legislativa? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es una codificación y un análisis profundo de lo que hay y de lo que ya no sirve para cambiar, pues. Porque las reformas que están ya también fuera del momento, de la condición propia, hay que eliminarlas, hay que archivarlas y hacer una codificación definitiva sobre todos los proyectos que efectivamente sí han servido y que se pueden procesar en un solo bloque y resolverlo. Claro, obviamente habrán cosas importantes, otras cosas menos importantes, ¿no? No vamos, y yo en ese sentido sí soy súper directo. Yo no estoy de acuerdo con procesar temas que no sean necesarios y urgentes. Tenemos 1 año y medio y el país no puede esperar más. 6 meses sin asamblea. Un presidente que no ha podido procesar, no estuvo a la altura de una muerte cruzada, de gobernar sin asamblea. Era un reto, no lo logró. Y hoy día estamos ante una emergencia, incluso la inminencia de la gestión del riesgo del fenómeno del Niño. O sea, necesitamos procesar muchas cosas y hay que hacerlo hay que priorizar. Se habla mucho de las reformas, obviamente están claras, ustedes están, entiendo, bastante claros en lo que hay que hacer. La parte política de la Asamblea, y ahí algo que es un rumor, porque todavía es un rumor, no hay nada consolidado, hasta que, como tú decías, Jorge, hasta que no se pite el minuto 93, 98, no se puede decir nada. El juicio político a Lazo. ¿Crees que debe ser una prioridad? Porque básicamente eso es, en cierto punto, simbólico. ¿Es una prioridad o cómo piensan manejarlo ustedes ya este tipo de temas políticos como tal? A ver, yo creo que el presidente Lazo es un mal presidente, sí. Creo que no estuvo a la altura del momento y de la historia, sí. Creo que ha cometido errores insalvables en el país, sí. ¿Habrá que llevarlo a juicio político? Veamos los elementos, ¿no? Veamos por qué fue. ¿Quiénes le presentaron? O sea, es una condición política también. No solamente es... Veamos como en un juicio que sería más un juicio, digamos, judicial, ¿no? Que es más objetivo, ¿no? La prueba dice que el informe pericial dice que esa firma no es de él, hay falsificación. Es mucho más fácil. Acá es una condición política. Entonces, ¿quién la presenta? ¿Por qué la presenta? ¿Para qué la presentó en el momento? Si yo voto sí por destituir al presidente, o en ese caso ya censurar nada más, porque ya estaría fuera, estamos hablando de un apoyo político a esa posición política. Ya, entonces habría que evaluarlo. Yo no te diría, como bancada no hemos tomado una decisión. Mi opinión es la que te acabé de decir. Yo creo que hay que evaluar más allá de lo que es estrictamente jurídico, digamos, probatorio, lo que estuvo detrás, cuál es el ambiente, el clima político que rodea al tema, para identificar si vale la pena o no. Eso no impide que tenga mi criterio,
que el presidente Lasso es un mal presidente, pero obvio que es un mal presidente. Si no necesitamos decirlo. Pasamos de 7 asesinatos violentos o crímenes violentos hace 5 o 6 años y hoy día tenemos 44. Vamos a cerrar el año con 44, 45 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos bordeando ya lo que siempre hemos criticado de otros países. Siempre decíamos el Ecuador no era esto, es un país de paz. Mentira. Hoy día el Ecuador está disputando los primeros lugares en muertes violentas en el mundo, ¿no? Ahora la reforma tributaria. Lo más probable es que el 23 de noviembre, es decir, la próxima semana, Daniel Noboa sea posesionado y de una vez diga, tome, feliz Navidad. Tienen 30 días para tramitar una reforma tributaria, la cual será votada posiblemente un 23 de diciembre o 24 de diciembre. Porque se tienen precisamente los 30 días. Ahí se juega, los tiempos políticos son perfectos. No, además son como los de Dios. Son como los de Dios. Los tiempos legislativos son perfectos. Y justamente en el nacimiento de Jesús, o sea, todavía más de su hijo. Exactamente. Sí, es complejo. Yo te diría, de entrada, nosotros no vamos a apoyar una reforma tributaria que le meta la mano a la ciudadanía. Después de una pandemia que le mermó no sé cuántos puntos de empleo digno al país y le subió la informalidad, le mandó a la miseria y a la pobreza a una gran cantidad de ecuatorianos. Luego de un gobierno que no ha podido enfrentar esta situación, ofreció 1 millón de empleos, me parece, en 4 años. 250,000. No ha llegado, claro, él va a calcular desde cuando la pandemia estaba en lo más bajo, ¿no? Yo creé toditas de estos empleos. Yo lo dudaría, habría que revisar esos datos, pero yo te diría, de entrada, no ha cumplido. Y al país le ha puesto en una posición totalmente equivocada, totalmente, digamos, errónea. Estamos en el peor momento del tema del empleo. En la inversión extranjera directa no existe en el país. O sea, hay 200, 300 millones de dólares al año. Eso es inexistente versus Colombia y Perú, que viven situaciones de inseguridad parecidas a las nuestras, pero tienen 5, 6, 10 veces más la inversión extranjera. Entonces, yo te diría, no es justo. No es justo que esa madre de familia que no tenía para comer hoy, que no tenía para llevarle a sus hijos, de hacerle la comida, quitarles más todavía. Me parece inhumano. Nosotros tendríamos que revisar verdaderamente la profundidad de este tipo de reformas, hasta dónde va a llegar, si es que la reforma tiende un poco a ser más óptima, técnica, definida, reduciendo el Estado, por ejemplo, en donde ya le vuelves al sector privado, le mejoras el clima, le mejoras los procesos, crees más en la inversión. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero yo te diría, meterle la mano al bolsillo a la gente, no. Eso sí, clarísimo. Con la urgencia que se requieren reformas a nivel económico, seguramente, y pasará, como bien lo acaba de decir Javi, ahí estará nuestro niñito Jesús para el pueblo ecuatoriano. También está el tema de la fiscalización, ¿no? Que era una bandera precisamente de Fernando Villavicencio, pues que ya sabemos todos del triste final. Pero ahí también hay un punto, ¿no? Porque de eso se quejaba mucho Lasso, que decía, a mis ministros más los tienen ahí en la asamblea que trabajando. Ahora también eso hay que evaluar. El tema de fiscalización, ¿en qué punto creen ustedes pertinente y en qué punto creen que hay que darle prioridad a temas como la seguridad, como el empleo? Porque obviamente la fiscalización también les toma un proceso. Seguramente juicios políticos les toman 1, 2, 3 sesiones y el tiempo se acorta. Verás, yo te diría que en fiscalización lo más importante es ser técnicos. No utilizar la institución de la fiscalización, o sea, del juicio político, para hacer oposición política. O sea, la oposición política también tiene que tener una regla, que es ser técnica. O sea, no obstruccionista, pero sí con rendición de cuentas, pero al mismo tiempo ser técnica, muy profesional. O sea, tú eres una autoridad que tienes a cargo, yo qué sé, la seguridad, el ministro del Interior. Tienes a cargo la seguridad del país y tú no has cumplido con A o B o C, qué sé yo, facultades que tenías. Bueno, mostrarlas, demostrarlas, probarlas y con experticias claras, bien hechas, hacer una fiscalización lógica. Lo que no cabe es, me cae mal, tráelo. O moléstale, tráelo.
tráelo 3, 4 veces, que eso es verdad. 3 y 4 veces iban los ministros de la Asamblea a las mismas comisiones. Pasando una semana era que se parecía esto un circo. Y créeme, yo creo que eso sí está mal. O sea, hay que hacer la fiscalización, llamarlos por razones verdaderas cuando hay necesidades. Y ese es el mensaje que le hemos dicho también al presidente Noboa. De ser nosotros oposición, nosotros no le vamos a estar trayendo todo el tiempo, venga aquí, acá. No. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde verdaderamente para el país, ¿no? Una fiscalización técnica, llegar a la información, eso también es importante. O sea, no mandar para pedir romeríos de papeles, que te manden 20 cajas, 10 cajas de papeles, que gasta el Estado copias, sino lo que corresponda, pues. Y en eso Fernando era excelente. Perdóname que te diga. Fernando Villavicencio, él pedía lo que ya sabía que estaba mal. ¿Por qué? Porque investigaba antes. Y no era que iniciaba su investigación con los documentos que le llegaban y mandaba a los asesores a que averigüen. No, él ya tenía el camino. Entonces pedía lo pertinente, lo necesario y lo prudente. Le mandaban carpetitas pequeñas. Investigue, ya, listo. Con eso probaba. Y tanto es así que los informes de Fernando son los mejores informes de la Comisión de Fiscalización de la historia. Porque están probados. Entonces, eso, hacerlo técnico, hacerlo positivo y hacerlo real. O sea, probado. Eso es lo que nosotros proponemos. Ahora, hablando sobre el legado de Fernando Villavicencio, ya que se ha topado el punto. El legado de Fernando Villavicencio es innegable, ¿no? En el tema de fiscalización, en el tema de investigación, como periodista, como compañero periodista también, las investigaciones de Cristian Zurita, de Fernando Villavicencio, de Juan Carlos Calderón, por ejemplo, han sido magníficas dentro de este país. Se han tumbado presidentes, caso Arroz Verde y demás. ¿Cómo seguir ese legado bajo la esencia que, se quiera o no, está el miedo? Porque está el miedo latente, porque si tú dices... Ya, voy a fiscalizar y sé que en el campo bananero está pasando esto porque se está metiendo droga. Sientes una bala básicamente al lado tuyo. Sí, esa es la pregunta más compleja que me han hecho sobre el tema. Permíteme decirte. Muy buena pregunta. El miedo es latente, sin duda alguna. O sea, uno tiene que estar muy claro dónde tiene que caminar y por dónde tiene que ir en materia de investigación. La investigación molesta a los investigados. Unos culpables, otros inocentes, pero molesta. Y si molestas a un poderoso, te va a lanzar su poder encima. Obviamente, pero el pueblo ecuatoriano nos puso aquí para algo. Y ese fue también parte del propio legado de Fernando, que nosotros no podemos tener miedo. Recuerden que nuestro eslogan incluso decía, es tiempo de valientes. Es tiempo de valientes. O sea, ya no es tiempo de cobardes. O eres valiente y te enfrentas, o mejor no te metas. Y esa era una opción. Y lo dijimos varias veces. Es más, en el último discurso de Fernando, nos llamó a los asambleístas que estábamos presentes y nos paró al frente en la tarima. Fue aquí en Quito, en el distrito mío. Yo me voy primerito, pues en mi distrito tiene que estar parado ahí. Dijo, aquí ustedes no se rompen, porque este pueblo les va a cobrar. Y aquí, y lo dijo, nos ha costado la vida. Hasta se me pone la piel de gallina, solo volverlo a repetir. Se nos pone la piel de gallina por eso, porque él nos puso sobre la mesa lo verdaderamente importante de nuestra presencia en la Asamblea. Por eso es que no podemos fallar. Y vamos con ese legado y con esa valentía a descubrir, a señalar y a establecer claramente las cosas. Obviamente, esto pasa por un tema también de un marco de seguridad mínimo que tenemos que pedir. Tampoco vamos a irnos al barranco a tirarnos por valientes, ¿no? Eso también es torpe. Pero no podemos perder el objetivo. El objetivo hay que definirlo y está claro. Llegar hasta las últimas consecuencias en cualquier condición que necesitemos. Hay que todavía trabajarlo, hay que todavía establecer estos, digamos, marcos de seguridad, pero el objetivo está claro. ¿Habría la posibilidad de crear alguna comisión dentro de la Asamblea para la investigación precisamente del asesinato de Fernando Villavicencio? Y en caso de serlo ustedes, ¿cuál sería la postura, ¿no? Porque básicamente ahí están ustedes como principales coidearios, ¿no? Esa es una propuesta que la vamos a hacer. Ya tendremos que conversar con las bancadas amigas. Hemos planteado, en caso de ser minoría, al menos llegar a unos 47 votos, 45 votos para conformar una comisión. Hay que pedir votos por otro lado también. Es decir, trabajar el tema políticamente. Yo creo que nadie debe negarse, ¿no? Y nadie puede negarse. El correísmo dijo que ellos mismos estaban proponiendo. Claro. Y si ponen a una persona, ¿ustedes la aceptarían en la comisión?
Habría que revisar. Yo no creo que no podemos oponernos si ellos son mayoría y tienen la fuerza de los votos, pero de que no creo que quepa la duda siquiera de que nosotros tenemos que tener el liderazgo de esa comisión. ¿Quién mejor que los coidearios de Fernando para poder conformar esa comisión? Obviamente, eso es desde la óptica de la lógica, ¿no? Es la lógica, ¿no? Yo soy amigo, yo fui cercano, entonces yo merezco. Pero hay 1001 formas de ver el asunto. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad y digamos, el bagaje para formar parte de esto. Eso pasa también por votos, por investigación, por negociación política, etcétera. Hay que esperar. ¿Cómo has sentido que se ha tomado el nombre de Fernando Villavicencio? Porque ahora parece que todo el mundo ha sido un amigo de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era una persona diferente. No era de tantos amigos. Era bastante parco. Tenía un humor bastante negro. Era muy sarcástico. Cuando se lo entrevistaba era muy amable. Era una persona muy agradable. Pero a la par te podía lanzar un dardo. Entonces no se lo veía tan cercano de mucha gente. Ahora todo se ha tomado el nombre de Fernando Villavicencio y escuchamos que básicamente todo el mundo ha sido amigo. ¿Cómo sienten ustedes que fueron las personas que estaban cercanas precisamente a Fernando en los últimos días y durante toda la campaña que se ha tomado y se ha tratado de ensuciar este nombre? Bueno, verás, yo te diría de Fernando, en su personalidad fue siempre muy amplio de mente. Él era alguien que siempre permitía que las personas, por ejemplo, él no concebía que su equipo de trabajo no almuerce al mismo tiempo y en las mismas condiciones que él almorzaba. O sea, podía él perfectamente decir, no, desplazarlos, no, ustedes después no lo hacen o no se comparten la mesa conmigo. No, nunca lo hacía. Decía, no, vamos. A la seguridad de él, porque tenía mucho tiempo, tuvo seguridad. Prácticamente eran amigos de él que se sentaban en la mesa. Y claro, y eso es lógico. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Eso demuestra la humanidad de alguien. Entonces, darte ese dato para que comprendas un poco cómo era él. Sí, era un hombre de pocos amigos. No le gustaba la camaradería, digamos, cómplice, ¿no? No, él era más de transparentes y de expresiones determinadas, definidas. Vamos a un lugar, vamos. Pero ¿te parece si mejor? No, ya dije, vamos. Vamos. O sea, un poco eso era él, pero yo en todo sentido creo que era un gran ser humano. Yo lo conocí a él hace unos 7 años cuando le ayudé en una investigación que tenía él. Ya como abogado yo tenía cierta información, datos, le entregué, le hice algunas exposiciones, llevamos una relación de amigos. Luego obviamente ya vino la política, él se vinculó a Concertación primero, luego pasó a la Asamblea, ya no tuvo tiempo, estaba en otra dinámica. Y ya en la campaña actual es cuando nos volvemos a encontrar. Yo desde la vertiente de Construye y él desde la vertiente propia, desde su propia negociación con gente buena y otros. Entonces nos volvemos a encontrar y me saludó muy atentamente, estuvimos muy cercanos, varias reuniones en campaña, en trabajo ya de campaña política, ¿no? Y lo encontré muy bien, lo vi muy fuerte en su dinámica, más todavía, tenía un tamaño más grande, ¿no? Recuerda que Fernando iba creciendo, por eso es que lo matan. Porque decían, no corramos el riesgo, no los enemigos, ¿no? No corramos el riesgo de que llegue a ser. Y un poco a una semana, ni una semana creo que era, del debate, cuando venía creciendo, tenía núcleos, empezaba la gente a notar su crecimiento, su fuerza. Entonces, él era una persona muy amplia en ese sentido. Yo que te diría, un buen amigo, una gran persona, y creo que injusto su asesinato, ¿no? Por decirlo menos. Tras como tú bien lo señalas, Jorge, este injusto asesinato y magnicidio también, que es como se conoce este tipo de hechos. Una pregunta que quizá no sea muy cómoda, pero ¿han pensado también en quién va a tomar la batuta luego de este? Yo sé que es un momento, que sigue siendo un momento duro, ¿no? Pero de todas maneras, de cara quizá a la parte legislativa y quizá también al próximo 2025, como movimiento, entiendo, buscarán consolidarse, pero ¿han pensado o creen que hay un perfil que pueda, digamos, no tomar la batuta, porque Fernando será irreemplazable para ustedes y para muchos de quienes lo seguían, pero ¿hay alguien, piensan en alguien, creen que puede surgir alguien? A ver, ahí habría que dividir un poco el tema, ¿no? Fernando como político, como líder, como, digamos, guía político, y otro Fernando como amigo padre, ¿no? Lo del amigo padre es irreemplazable, no habrá jamás, claro. Solo la resignación. O
sea, la familia, los amigos cercanísimos de él, las hijas, es, perdóname, irreemplazable. Claro, o sea, que es, sí. la resignación es el único camino. Y ahí entra, obviamente, la nostalgia, entran otros elementos. A nivel del líder político, hay que construirlo. Porque no es que haya alguien igual. Pero, si me preguntas, ¿hay alguien? No, no hay alguien. No hay nadie ahorita. Pero sí te puedo decir que tenemos la obligación de responderle a sus seguidores con trabajo propio desde la óptica de la propuesta política nuestra y también desde la óptica del país, porque hemos perdido un candidato presidencial. Es la inauguración de la narcopolítica en el país, es el magnicidio que nunca antes se había hablado, lo que fue Galán en Colombia. O sea, es un tema profundo. Hay que darle respuestas políticas a ese electorado, a ese apoyo que tenía. Y eso se tiene que construir poco a poco. Nadie es igual a nadie, pero hay que darle caminos, hay que darles guías. Y de eso se trata los liderazgos políticos, ¿no? De mostrar por dónde va el camino a su gente, porque su gente no lo sabe precisamente. Ahora el asesinato de Fernando Villavicencio es un punto de quiebre, como se lo conoce dentro de coyuntura política. Y dices, este no es un punto sin retorno, porque Colombia se demoró mucho después de la muerte de Galán de lograr tener un mediano retorno. México no lo ha logrado. Tenemos otros países que no lo han logrado y más bien convives con el narco, y la narcopolítica es algo del día a día. ¿Ecuador tiene una salida o la narcopolítica va a terminar siendo la que domine este país? A ver, yo creo que el problema del narcotráfico en general es un tema mundial. O sea, no lo vamos a resolver aquí, ¿no? El asambleísta Jorge Peñafiel resolvió el problema. O la bancada, o la asamblea, o el presidente. No va a pasar. Por ahí no van las cosas. Sí hay que coordinar. Sí hay que trabajar agendas mundiales. Yo te hablaría al menos de Occidente, que se tienen que consolidar, porque si no, no es posible. Si en Bélgica, ¿cómo se llama? Holanda o en Francia siguen consumiendo y creciendo el consumo de las drogas que nosotros enviamos, va a seguir que la gente se va a ver la forma de enviarlo. Entonces, más allá del tema de cómo enfrentarlo aquí, tenemos que coordinar yo opino que desde la óptica desde el extranjero, consolidándola con una agenda nacional que también sí depende de nosotros. O sea, no podemos decir, no, que lo resuelvan los neerlandeses o los franceses, ¿no? No, pero sí tenemos que nosotros trabajarlo. Ahí está en la ley de extinción de dominio, la ley de inteligencia, quitarles las comunicaciones, debilitarles donde les duele, en el dinero, en los recursos. No les vas a eliminar de manera total. Eso es imposible si no lo haces desde una óptica completa, como decía. Pero al menos les debilitas, al menos ya no te matan en la calle, al menos ya no te van a perseguir a tus hijos o te amedrentan. Habrán todavía esos casos, pero sí es reducirlos, debilitarlos, volverlos espacios ya determinados, delimitados, claros. Y eso el Ecuador no los tiene siquiera. Aquí no sabemos cuánta es la estructura que tienen las bandas criminales, por ejemplo, que trabajan con el narcotráfico. No sabemos. Sabemos el número porque algún soplón dijo somos 5,000, somos 6,000. Pero no tenemos un mapa de riesgos determinado, claro, dónde están, quiénes son, dónde van, para dónde sí y qué nexos tienen. Podremos saber hasta dónde están, ciertos sectores de las ciudades dónde están. Pero ustedes saben si tienen ellos infiltraciones en los militares, en la policía, hasta dónde llegan. O sea, el embajador de Estados Unidos hablaba de narcogenerales. Bueno, ¿sabemos? Yo creo que no sabemos. No sabemos. Entonces hay que saber primero. Entonces hay mucho trabajo que hacer. La inteligencia es fundamental, etcétera, ¿no? O sea, y eso es una propuesta política. Ahí es de donde tenemos que atender. Si el Ecuador sigue votando por quienes aupan o dan marco a estas estructuras, no esperen que cambien, pues, sino que se profundicen y se fortalezcan. Ahora, si el Ecuador entiende su problema, me refiero al pueblo ecuatoriano, entiende su problema, resuelve votando y decidiendo definitivamente por quienes están allí en esa dinámica, van a ir solucionándose los problemas. Pero eso pasa, repito,
como propuesta política. Más allá de los afectos o desafectos que puedan generar quizá las nuevas autoridades o la repartición de la torta, como lo decíamos al inicio, ¿cómo articular ese trabajo ejecutivo, asamblea, para combatir el mal mayor que hoy al país lo tiene sumido en realmente problemas muy serios, como es el narcotráfico, y de ahí se derivan todo lo que es la vacunación y todos los hechos de violencia? ¿Cómo articular ese trabajo? A ver, la articulación del trabajo político en general, y ya no me refiero solo a la relación ejecutivo-legislativo, sino a todas las instituciones del Estado, yo creo que pasa por generar estas definiciones claras desde la clase política. O sea, no vamos a conversar con A, con B, con C. ¿Por qué? Porque a nuestro criterio ellos forman parte de proyectos políticos que tienen conexiones, tienen espacios que permiten este tipo de conductas. Perfecto. Son parteaguas. Así sucede. ¿Por qué Alemania es lo que es Alemania hoy? Porque después de la Segunda Guerra Mundial hicieron juicios de Nuremberg, en donde llevaron a los victimarios a rendirle cuentas a la ley y al pueblo. ¿Por qué Estados Unidos tiene esa justicia muy bien pulcra o al menos recta? Porque han tenido parteaguas en su historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Perdónenme. O sea, yo creo que tenemos que marcar una diferencia. Un proyecto político tiene que ir abanderando una propuesta de libertad, de democracia, de justicia. Que la justicia cuesta, pero claro que cuesta. Y otros me dirán, no, pero la paz, porque la paz, pero la paz a veces es muy cara. Sí, hay que promover la paz, sin duda alguna. Pero sin justicia, estamos hablando entonces del sometimiento. Y eso, al menos desde la óptica de nuestra bancada, de nuestro proyecto político, no es viable. Ahora, Jorge, ¿no hay el riesgo de que los marginen? Han hablado de la marginación, porque puede ser que digan, a ver, Jorge Peñafiel, ¿a qué comisión te gustaría ir? Justicia, fiscalización, perfecto, te vas a soberanía alimentaria. Sí, puede pasar. Se comía bien en esos tiempos de soberanía alimentaria. Éramos bien soberanos. Éramos bien soberanos y bien alimentados. Pero puede pasar. Pero claro. Y ha pasado. Pero claro. Y ya pasó con precisamente la Revolución Ciudadana y Social Cristianos. A la Revolución Ciudadana, a Pavel Muñoz lo mandaron a ambiente. Y al J. Lloret lo mandaron a ambiente. A Esteban Torres lo mandaron a soberanía alimentaria. A Marcela Guiñega también me parece que de la presidencia de justicia la terminan sacando y la mandan a soberanía alimentaria. Exactamente. Habían otros en gobiernos autónomos. Y no es que la comisión de soberanía alimentaria sea lo peor, o sea, la más mala. Es muy interesante porque puede reactivar el tema agricultor, pero no es tu fuerte. Claro, no tenía nada que ver. A ver, ¿qué te diría yo? La soledad no es mala por sí sola. O sea, la soledad es mala cuando alguien está deprimido. O sea, cuando alguien tiene problemas internos, la soledad le perjudica. Pero cuando alguien tiene sólido y claro su interior, la soledad hasta es buena. Obvio. Ahora, traspolando a la realidad de la política ecuatoriana en la Asamblea, si tú estás solo en una comisión, o más bien dicho, te mandan a ti, a nuestra bancada la desplazan, y la ponen en comisiones que nada tienen que ver con sus propios perfiles, le debilitan su discurso político, pues la ciudadanía es la fuente. Recordemos que nuestra presencia en la Asamblea y en general como propuesta política es en base a votos. Es en base a votos y a gente que aporta su voto y tiene esperanza. Eso no lo vamos a enajenar. Y ahí sí pelearemos voto a voto, espacio a espacio. En la Asamblea podrán marginarnos, pero en la mente de los ecuatorianos y en el corazón de ellos no podrán hacerlo. Y eso lo vamos a ejecutar, así estemos de conserje, y no por menospreciar, pero no es pues, un asambleísta está hecho para ese trabajo, ni tampoco, podemos irnos más dicho, podemos irnos a cualquier comisión, a cualquier espacio. Puede ser desde lo más abajo hasta ser presidente de la Asamblea, pero nuestra responsabilidad intacta. Y eso es lo que nosotros hemos dicho, público y privadamente. ¿Se puede cambiar el país en 1 año y medio? ¿O realmente el trabajo, qué tipo de trabajo les toca hacer por la premura del tiempo? A ver, no. Hay que atender lo emergente. No podemos pensar que el país se te resuelve, no. O sea, tienes que trabajar lo que está urgente y necesario ahorita. La seguridad, el empleo. Punto. Con que le metas 3 puntos, que le quites
7, 10 muertos por cada 100,000 habitantes en este año y medio, ya hiciste un trabajo excelente. En vez de que vaya subiendo, que baje. Ya es bastantísimo. Que al empleo, en vez de que existan 55% de informalidad en el Ecuador, 60% de informalidad en el Ecuador, que le bajes 8 puntos, 10 puntos, ya hiciste bastante. Ese es el objetivo. Y obviamente dejar establecidos los parámetros para el futuro, ¿no? Dejarle al próximo gobierno, después del de Novoa, dejarle claro cuál es el camino, ¿no? El camino del país. Eso no se hace desde la mayoría de la Asamblea. Eso se hace desde el proyecto político. Porque el que no reconozca que la única posibilidad de cambio en el país para futuras generaciones, verdadero, viene de la política, no estamos entendiendo nada. Solo la política puede generar cambios verdaderos en la dinámica social de cualquier sociedad. Porque la decisión de salir adelante no es individual, es colectiva. Ahora vamos con uno de los nombres incómodos dentro de la política nacional y que está muy cercano a ustedes, María Paula Romo. ¿Cómo es María Paula Romo tras cámaras? Porque le vemos a la mujer dura, a la mujer de hierro y demás. Pero ¿cómo ha sido con ustedes? Verás, María Paula es una lideresa innegable. O sea, el que pretenda negar la existencia de María Paula Romo no entendió la política nacional. O sea, podrá caerte bien o podrá caerte mal. Así como le cae bien o mal Correa o Nebot, pero no puedes negarlos. En la mesa pequeña de la política ecuatoriana habrán 4 o 5, y entre esos está María Paula. No me cabe duda. Ahora, decir que ya por eso tiene derecho a ganar, o más dicho, ya ganó el apoyo de toda la ciudadanía, no. Porque eso pasa por muchas cuestiones más transversales, que son la campaña, la imagen, los errores que uno comete o los aciertos que uno comete en A o B condiciones en campaña o como político. Porque la política es un tema casi que de personajes. Uno se mete en un personaje para hacer una campaña. ¿Será exitoso o no exitoso? Eso va a depender. Hace un año, ¿o qué? Hace 4 meses yo te decía, Daniel Noboa va a ser el presidente, y tú me decías, estás loco. Hoy día es el presidente de la República. ¿Ya? Entonces no lo interpretaría desde esa lógica. Ella es una mujer, sin duda alguna, una lideresa, es cariñosa. Ella respeta mucho, ella tiende a ser muy cercana. Permíteme decirte. Sí, es abrazable. Absolutamente. Oh, Dios mío. Absolutamente. Pero te digo... ¿Te abrazarías a María Paula Romo? No, pero te digo... Complicado, no tengo la confianza. Primero no puedo complacerlo. Pero permíteme decirte, ella es cariñosa. Ella es directa. Es increíblemente directa. O sea, ella te llama, hijo, algo me va a decir. Porque no es que te llama a decir, ¿cómo te va? Cuéntame cómo vas. No. ¿Cómo el día? No. Jorge, esto. Ah, listo. ¿Y sabes qué? Pero yo creo que es esto de acá mejor. No, esto, no, sí. Ah, pero no, eso no sabía. O sea, te va a decir algo. No es que te llama a conversar. Y eso es algo valiosísimo, ¿no? No solo por el tiempo de la gente, que es algo natural, sino porque sabes que es algo que es alguien que no va a jugar, va a ir directo a lo que es. Por eso cada vez que ella sale en medios o tiene presencia en medios, va a resolver, va a decir algo que la gente tiene, más dicho, la gente que le interesa, va a escuchar. Eso es lo importante de un líder político. Eso es lo importante de un líder. De allí en adelante, el cariño, la cercanía, la intimidad es perfecta. Ella no impone, por ejemplo, es una de las visiones que equivocadamente se ve, ¿no? Ella viene a imponerles, ¿no? Para nada. Ella abre el debate. Y cada uno, y al final, si no hubiera un acuerdo medio generalizado, bueno, no veo un acuerdo generalizado, votemos. Y se resuelven democráticamente las cosas, en los cuerpos colegiados de la organización, con convocatorias legales establecidas, determinadas, finales, claras. Obviamente, hay que tomar decisiones, pues. No es que, y una lideresa tiene que tomar decisiones, y lo hace también cuando tiene que hacerlo, con la firmeza necesaria, prudente que requiere. Ahora, es una persona que dará mucho que hablar todavía en el país, en la vida política del país. Muchos han dicho, ya está muerta. Yo creo que es todo lo contrario. Y obviamente yo considero que ella tiene muy, muy buenos criterios y objetivamente tiene ciertas cuestiones planteadas que ya es necesario que en este país existan también, ¿no? Cada movimiento de la bancada obviamente estarán
o al menos en contacto con María Paula, porque recordar que en cierta medida, y acá lo decía uno de los entrevistados, ¿no? María Paula, para Moreno, lo quieran o no, o les guste o no, fue como ese 10 en la cancha, ¿no? El que lograba los acuerdos políticos y lo logra sostener 4 años a un presidente realmente que poco o nada hizo, quizá un poco más que pero realmente no tenía buena imagen. Ahora, ¿qué ventaja tienen ustedes al contar con alguien que sabe mover políticamente en la Asamblea ya desde hace algún tiempo? O sea, el valor de ella es inconmensurable, diría yo, políticamente hablando. O sea, si no hubiera María Paula Romo, créeme que Construye no tendría la capacidad de poder ni siquiera tener asambleístas. Tal vez no hubiéramos llegado, porque los liderazgos se hacen. No nacen. No es que uno ya es líder. No, los liderazgos se construyen el día a día. Y ella ha pasado las más difíciles y también las necesarias. Y hoy día tiene la capacidad de poder dirigir. Si conoce, no todas las decisiones las conoce. Pero obvio, si somos una bancada, somos un espacio de asambleístas que tenemos que consolidarnos nosotros, sí. Pero hay definiciones claras desde la óptica política, en donde ella forma parte de esos cuerpos colegiados que resuelven esas decisiones y que las conoce y que influye, pero claro que influye. Pero lógico, imagínate un líder político que no influya. Sería un badulaque. O sea, no quisiera dar ejemplos con nombres y apellidos, pero estamos viviendo un momento en donde no hay decisiones, o más dicho, los ministros no saben qué hacer. Van y preguntan y el otro tampoco sabe qué hacer. Entonces, más dicho, no hagamos nada. Bueno. ¿Cómo mantener precisamente esa unidad, ¿no? Porque se ve mucho en ciertas partes en la asamblea pasada, ¿no? Entraban movimientos fuertes y luego a media asamblea terminaban desgranándose. Algo que en cierta medida, si uno piensa del otro lado, ¿no? De la moneda del correísmo, ha tratado de mantener esa solidificación, por más que ahora esté pasando momentos quizá duros como imagen, como movimiento, pero siempre se puede destacar esa parte, ¿no? Que son sólidos y actúan como bancada. ¿Cómo lograr precisamente esa articulación para que Construye también no se termine desgranando a mitad de proceso? A ver, el modelo de la Revolución Ciudadana no es un modelo para emular, en mi opinión, ¿no? Correcto. Yo creo que si bien son disciplinados y consiguen los objetivos, no lo hacen en la forma en como deberían hacerlo. Y con mucho respeto, yo no tengo por qué meterme en decir qué está bien o qué está mal en la Revolución Ciudadana. Pero sí me parece que, por ejemplo, una definición de una sola persona modifique o cambie las dinámicas es un error. Es un error. O sea, no es participativo, no es justo con la realidad, no es democrático. Nosotros tenemos una óptica diferente, manejamos nuestra operación política desde una óptica diferente. Aquí se consulta. Por ejemplo, a mí me llaman, otros asambleístas o la propia María Paula, o yo qué sé, ¿no? Líderes de la organización. Jorge, ¿qué opinas de tal cosa? Hijo de madre. Y uno se siente muy bien, Fernando dice, no, pues estoy viviendo en una organización que si bien hay liderazgos y definiciones, cuando hay que tomarlas, no dudan, al menos ella no duda, se toman, pero también te hacen parte. Entonces dicen, ¿qué opinas? ¿Qué te parece si lo proponemos en el Consejo Político Nacional para tomar una decisión? Listo. ¿Te parece si lo llamamos hoy o mañana? ¿Cuándo puedes? ¿Cómo le ves? ¿Has hablado con tal? Tal vez puede más tarde, o mañana, o el sábado. Entonces dices, wow, sí, aquí hay participación. Aquí es de doble vía. Eso es su fundamental. Ahora, que se desgrane o no se desgrane, eso ya va a depender de la dinámica propia de la Asamblea y de los espacios. Ahorita, por ejemplo, el tema del desgranamiento, supuesto desgranamiento nosotros nos estamos quedando con las personas que efectivamente tenemos claridad objetiva en el objetivo político, en la agenda política y en el manejo de confianza que se requiere. Los demás toman sus propias decisiones. Nadie es dueño de nadie. Es más, yo creo que ciertas fisuras que se pueden mostrar incluso pueden ser hasta positivas. ¿Por qué? Porque te quedas con quienes efectivamente quieren hacer el cambio y lo que se ha definido desde antes en campaña o en cualquier espacio. Entonces, no es nunca todo malo ni nunca todo bueno, ¿no? Pero en términos generales, creo que también es positivo confiar en las personas con cuales te reúnes, ¿no? Y no estar diciendo, ¿y ahora? ¿Será que digo? ¿Será que no digo? ¿Qué será que opinarán? No, poderlo decir es algo valioso e importante, creo yo. Somos los que estamos, dices. Somos los que estamos. Muy bien. Ya se nos está acabando el tiempo de este podcast. Vamos con unas preguntas así más sueltillas. ¿Cuáles son tu bestia dentro de Construye? Así, el best friend, el Juanito del Javi. My best friend. My best friend. ¿Con quién te llevas más? A la par.
fuera de Construye y de gente buena, que hayas visto y digas, qué personaje tan interesante, me encantaría conocerle dentro de la Asamblea Nacional, sentarme y tomarme un café, invitarle un vaso de agua, compartir un rato, comer juntos? ¿Con quién del legislativo? A ver, dentro de la Asamblea, dentro de Construye, yo creo que la persona con más cercanía, o sea, no te diría confianzudo ni nada por el estilo, pero creo que es Francisco Ceballos, el asambleísta de Guayas nuestro, uno de los asambleístas de Guayas nuestro. Creo que él es una persona muy valiosa, un hombre muy auténtico. Entonces, eso yo lo valoro muchísimo, ya a lo personal, no a lo político. A lo político funciona muy bien también. ¿Qué llamarle auténtico a una persona? Es que te dice lo que quieres, lo que es. O sea, te dice lo que es. Te canta las plenas. Te canta las plenas, va. No es que no sería bueno que yo salga y diga qué feo tu saco. Y qué feo el saco del Javier, ¿sí le viste? Eso no está bien. Te lo digo aquí. Con todo claro. le veo. Está feo. No, pero eso, por ejemplo, lo tiene él. Lo tiene muy bien. Es una persona con la cual tengo un feeling, o sea, una química cercana, por ejemplo. De ahí, fuera yo con quien quisiera tomarme un café. Porque hay algunos personajes ahí también. Hay unos personajes muy chéveres. Muy chéveres. ¿Sabes qué? No lo he pensado, pero si me pones a mí a decidir en este momento así de la nada, yo te diría que con Valentina Centeno, por ejemplo. Una chica jovencititita, 27 años, creo que tiene 26 años, o sea, que está en política y está liderando un bloque. Me parece importante, me parece interesante consultarle, estar allí y decir cómo se siente eso desde esa juventud, ¿no? Desde esa lógica me parece interesantísimo. Yo creo que ella podría ser, tal vez desde el otro sector, ya más radical hacia el otro lado. No me gustaría mucho, pero yo, por ejemplo, creo que podría preguntarle a Gisela Garzón, la asambleísta de la Revolución Ciudadana. Hemos coincidido en muchas entrevistas, pero yo, por ejemplo, a ella me parece alguien muy interesante. Pues es una persona que también es auténtica en su dinámica, en su circunstancia, ¿no? Es una chica que vive en el Cantón Mejía, que viaja todos los días mucho para llegar a Quito. Y no solo para llegar, porque aquí en Quito llegas y igual te demoras más todavía en el tráfico. Entonces me parece alguien interesante. Tomarme un café, compartir ideas de visiones del país, ¿no? O sea, de visiones de la política del país, de lo importante, de lo que se requiere resolver en el país. Porque ahí se va construyendo también uno ideas, ¿no? Y ver si contraponerse contra uno mismo sus propias ideas y ver qué es lo que la otra persona... Creo que esas dos personas me parecen muy interesantes. Y mira que te dije 2 mujeres. ¿Con quién ni de fundas? Así no mismo ni para compartir una fritada. Yo creo que con nadie. Yo creo que con todos podría sentarme perfectamente a tomar un café, definir incluso, o sea, saber las visiones de cada uno, conocernos. Yo no tengo resistencias en ese sentido. Porque las diferencias son políticas. Y si es que nosotros sabemos diferenciar la política de lo personal, ya has avanzado como ser humano mucho. Recuerda, Friedrich Nietzsche decía eso. Decía que la política, si bien te ayuda a ser un superhombre, también te limita mucho, ¿no? Y te vuelves un animal del sistema. Eso, por ejemplo, creo que es importante o sea, diferenciar claramente, ¿no? Lo político llega hasta aquí, de aquí en adelante podemos conversar de lo personal, ¿no? Eso es importante también tener en la vida personal y en política. Listo para aguantar esas sesiones interminables del Pleno. Sobre todo las sesiones, ¿sabes? ¿No? Tengo miedo de quedarme dormido. No serías el primero. Habrán veces, me imagino, ¿no? Habrán veces que uno ya llega tan cansado del día a día o tuvo un día malo en la noche o durmió mal, porque pasa, ¿no? Y te toca una sesión de esas largotas. Si yo digo, solo en las audiencias estaba uno que medio así se quedaba. Pero tengo un temor. Yo quiero estar para trabajar, pues, ¿no? Pues uno viene con todo el ímpetu. Pero yo estoy seguro que en esas intervenciones interminables de muchos va a pasar eso del aburrimiento. Paquete de amnistías 4 de la mañana. ¿Lo logras? Chuta. Tocará mandarse el Red Bull, el café, 5 cafés, yo qué sé. Pero aguantar. Hay que aguantar. Esas sobre todo, ahí no puedes perder un segundo de atención. Proyectos económicos urgentes, ¿no? Que serán Imagínate. Sesiones largas y consistentes. La del 24 que estamos hablando, del nacimiento del niño Jesús. El niño tributario. El niño tributario. Nos va a tocar enfrentar y vamos a estar atentos, sin dudarlo. ¿Listo para las fechas complicadas, dejar a la familia? Ese es un poco el costo, ¿no? Yo estoy pensando que ese va a ser el costo más alto que me va a tocar pagar. Yo no he pasado una sola Navidad y un solo Año Nuevo sin mi familia.
Pero el pueblo me ha puesto aquí y para eso me he puesto aquí. Y yo sí voy a tener que darle eso al pueblo que me eligió. ¿Será que se mantiene esa tradición de la asamblea anterior, no? Porque quizá la anterior, la de Elizabeth Cabezas, no trabajaba mucho los viernes, hay que ser honestos, ¿no? Se iban a territorio algunos y básicamente el jueves ya mediodía, 4 de la tarde, hasta luego, pero luego con esta asamblea, la pandemia y todo, pero listo para esas sesiones de comisión, sobre todo, que son largas, que son complejas. ¿Cómo enfrentar ese tipo de temas? Porque a la larga es jurisdicción pura y dura al final, ¿no? Sí. Yo creo que pasa también por lo necesario, lo urgente, ¿no? Recuerda que la dinámica de la Asamblea se maneja siempre de acuerdo a la dinámica política nacional, en donde hay otros actores ya. Medios de comunicación, movimientos sociales, circunstancias que uno no puede dejar de observar. Habrá que ver. Yo te digo, listo para todo. Yo estoy listo para actuar en mi calidad de legislador con toda la entereza, la hidalguía, la capacidad, la concentración necesaria. Y eso pasa no solo por el tiempo invertido, sino por el esfuerzo invertido en capacidad intelectual, en capacidad física incluso, porque imagínate estar hasta las 3, 4 de la mañana en sesiones interminables en donde se vota al final, hijo de manga, te toca darle fuerte. Y yo estoy dispuesto a dar la lucha, ¿no? No soy infalible, nadie es infalible, pero voy a hacer todo mi esfuerzo por estar siempre atento, siempre concentrado. Ya se dieron el tour legislativo allá por el 8º piso. Hay un templo masón así que es dicen. bastante Sí. Yo no sé, es he medio ido, siniestro, ¿no? Pero no creo que está vigente. No, pero está ahí. O sea, está ahí. Está ahí. ¿Quién lo habrá construido? Creo que hay un documental de eso. Alguien hizo Hernán Higuera, si no me equivoco, mira. Un periodista acucioso y muy profesional. Me parece que fue él el que hizo no me acuerdo, creo que fue él. Y yo lo vi ahí. El templo masónico. Chútica, ya mismo que nos vienen los ovnis y nos van llevando con todo y hemiciclo. La piedra también donde está el escudo. Las piedras. Piedra masónica. El helipuerto, ¿no? El 4º piso. Ahí más o menos le vamos dando unos tips de dónde son los Ya le lugares. vamos a avisar dónde comer también. Emblemáticos. Hay buenos lugares, hay buenos lugares. Eso es bueno. A mí avísenme las huecas, que para esas soy buenazo. Huecas legislativas. Huecas Dónde comer legislativas. alrededor del Palacio Legislativo. Donde comen los padres de la patria, dices tú. Donde no comer. Por donde no andar. También Sí. es complicado, ¿no? Así que el trabajo se le viene duro. ¿Qué es lo que le pone más nervioso? Nervioso como tal, nervios, no creo que me siento tan nervioso. Siempre hay nervios naturales. Pero como artista, sí. Mi primer discurso en el pleno. Sí me pone nervioso el primer discurso, pero yo un poco he estado acostumbrado a las audiencias, ¿no? Un poco al tema público de dar una audiencia más o menos. No, obviamente no es en la asamblea ni por si acaso. Pero que es más largo en una audiencia, no que un discurso. Sí, Pero es más técnico. Pero ¿no? tienes transmisión en vivo para todo el país. Ese pues. es el tema. Ese es el tema que puede ser ya, digamos, visto por cualquier persona. Ahora, de ahí yo creo que los nervios vienen cuando toca tomar decisiones. Pero realmente de esas decisiones que dices o sí o no, pero me va a costar por cualquiera de los dos lados. Y la historia te mira y tus hijos te miran y la patria te mira. O sea, la bandera, el mural, los otros asambleístas, la transmisión. Porque aparte las redes están activas, ¿no? Y luego te ponen, estos fueron los que votaron a favor de la destrucción de la patria. O estos fueron los que votaron a favor de algún beneficio para el país. Ahí solo cambias de canal y en el otro canal o en la otra red dicen lo contrario. Entonces ya estás ahí ya bien. No, esas son las que me ponen nervioso. Porque yo nunca he hipotecado mi imagen, nunca he enajenado mi nombre. Pero el pueblo me puso aquí y me dijo, Jorge, hazlo, porque tienes esa capacidad, tienes esa potencialidad, hazlo. Tienes a veces el conocimiento, no es que uno se crea el genio de todo, pero algo uno sabe. Tienes el conocimiento, hazlo, vota, ¿qué harías tú? Hoy te toca. Hoy sí, entre dos opciones. Híjole. Que muchas veces esas sesiones son como hoy lo puso el presidente Novoa, entre gallos y medianoche. Que eso es lo complejo. Qué complicado tweet. Pero bueno, sí, estamos para todo. Hasta para las huecas, como dijimos. Bueno, muy bien, pues desearle los mejores éxitos a Jorge, ¿no? Que le vaya muy bien, Muchas gracias. que cumplan los objetivos y nada, pues que no se le suba la mostaza. Sí. Que porque a algunos se le sube después ya. Luego no nos paran bola entre ambos tres. Claro, vengan al podcast, que es un podcast. No. Lo malo es que no hay ceniceros ya. No, mentira. Así que no se le suba la mostaza, que siga siendo ese joven constitucionalista, buena gente. Y que vuelva también acá. Que vuelva luego para evaluar el periodo y su trabajo. Así que queda cordialmente invitado nuevamente a regresar Entre Ambos Tres.
Aquí me tendrán siempre y muchísimas gracias por todo. Así que, Jorge, aquí la patadita de la buena suerte y que este periodo sea bueno para el país. Porque si gana la asamblea, a la final ganamos todos. Si gana Novoa, a la final ganamos todos. Si les va bien a ustedes, si es que se llegan... Yo diría que si se cumplen los objetivos, que eso es lo más importante, más allá de las personas, ¿no? Si reducimos las muertes por criminalidad, ya hemos ganado. Si es que hay empleo, si es que hay educación, si es que hay salud. Mejoramos todos y vamos para adelante. Y hay reactivación económica. Porque hoy básicamente al ecuatoriano de esperanzas le queda la selección y ya ni Barcelona, ¿no? O sea, la selección y nada más. Y el Independiente, creo. El Independiente. Bueno, la Liga que algo rescató lo último. Sí, tienes razón. Así que, bueno, las esperanzas están ahí, ¿no? Parece que se vuelve a reactivar cada elección. Hay una renovación de esperanzas. Todavía creemos en el Mesías. Es parte del discurso ecuatoriano. Pero que les vaya bien. O sea, que les vaya bien. Que el caminar político y legislativo, que es bien duro, no les coja, no les golpee, no en la mitad digan, ya saben que hay que dar la hueva. O sea, ya, en verdad. Sabes que sí, hay que darle con todo. Yo estoy con toda la fuerza para darle con todo, dejar todo en la cancha y claro, decir luego, ahí está, esto hice yo. Eso es algo importante. ¿Voten por mí 2025? Si es que quieren. Si no, no voten por mí. Qué buena frase. Me quedo yo con esa. Ahí está uno de los shorts. Los que quieran, voten por mí. Los que no, bien puedan. No, tampoco bien puedan. Pero sí es importante, si es que alguien va a la reelección, eso no se ha definido, ¿no? Todavía, por si acaso. Pero si alguien va a la reelección, tienes que hacer un buen trabajo. Claro. ¿Qué vas a decir? La forma de evaluar, ¿no? Elíjenme a mí otra vez para hacer nada como hice en este periodo. Hay algunos, ¿no? Aunque por ahí un hito que sale de Carondelet dijo que estará pendiente en 2025, ¿no? Pero bueno, hay que tener sangre en la cara. Y hay algunos legisladores que igual, o sea, y volvieron. Ya han hecho carrera también, incluso ya creo que tienen el curul fijo ahí. No demos nombres, porque después se resiente. Después nos dejan. Pero bueno, desearle los mejores éxitos a Jorge, que es un joven político que va con todos los bríos, con toda la esperanza y que bueno, pues se mantengan luego de este año y medio que será bastante duro. Jorge, muchísimas gracias por compartir entre ambos tres. Era el tercero en esta conversación que hemos dado una vuelta al Palacio Legislativo y lo que se va viendo, ¿no? Para este día viernes, para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año. Así que, una vez más, la mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Javier, Juan. Un placer realmente estar aquí. Me encantan los podcasts, permítanme decirles. Uno es más, primero que puedes desarrollar más y además es un tema casi como personal, me gusta. Les agradezco mucho, es un gran espacio y permítanme decirles felicitaciones igual. Muchas gracias, Jorge. Aceptamos las pautas de cualquier estudio jurídico. También ahí, por si acaso. Nunca está de más. Disculpará la sinvergüencería, pero bueno, hay que comer. Así somos periodistas. Por eso elegimos el periodismo. Ya soy legislador, no puedo promocionar nada privado, lo siento. Correcto. Hicimos el intento. Nunca se pierde nada con intentar. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Juanito. Este podcast vino gracias a la coordinación, producción, animación y redacción de Gema Comunicación Activa, Pepe Filmmaker. Síganlo en las redes sociales, al productor de productores, José Fellini Vargas. Por Dios. José Federico Fellini Vargas. Nuestro productor. Cada vez va aumentando. Ya pasó de Kubrick a Fellini. Así que felicitaciones a nuestro querido productor. El Coppola de los podcasts. Nosotros nos volveremos a ver en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos. Se vienen temas interesantes. Nos dejan ahí sus comentarios, sugerencias, insultos, felicitaciones a través de las redes sociales. TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Muchísimas gracias. Conmigo será y con Juanito será su próximo capítulo. Hasta pronto.